conmigo lo que quiere, entonces voy a dejar de orar, voy a dejar de practicar disciplinas espirituales. Pero parte del antídoto es que nos acerquemos a Dios, que oremos más, que nos unamos más a Dios, para que entonces podamos de Dios recibir las fuerzas que necesitamos para resistir al diablo, y que Él huya de nosotros y no nosotros de Él. Entonces cambia el asunto. El título del sermón de hoy es Cuando olvidamos quién es el juez. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos, cuando olvidamos quién es el juez? Abramos nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 2, y la palabra de Dios dice así. Pero antes de leer, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que guíes nuestros pensamientos en esta mañana, para que podamos hacer todas las cosas que tú nos has llamado a hacer, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad, para que podamos, Señor, crecer espiritualmente como tú nos has llamado a crecer, para que aprendamos a ser amigos tuyos, para que no nos convirtamos en jueces, sino que entendamos nuestro lugar en la relación contigo y con los demás. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a experimentar transformación espiritual en esta mañana, y que, Señor, tu palabra sea exaltada en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, la palabra de Dios va a ser predicada, y dice la Escritura que nunca regresa vacía. Entonces cumplirá el propósito para el cual Dios la ha establecido para nosotros desde antes de la fundación del universo. Dice entonces Santiago 4 del 11 al 12. Hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Sí? Prestamos atención a esa parte. Solo Él puede salvar y perder, nadie más, ¿verdad? Entonces, pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues a otros? Amados hermanos, cuidémonos de hablar mal de los demás. Cuidémonos de hablar mal de los demás, por las consecuencias espirituales devastadoras que acarrea. La primera consecuencia espiritual devastadora que acarrea es que nos lleva inevitablemente a hablar mal de la ley de Dios. El texto de la Escritura es claro. Dice, no murmuren, no hablen mal los unos de los otros, porque el que murmura o juzga a su hermano, dice, murmura de la ley de Dios. ¿Notaron la consecuencia inmediata? Cuando estamos hablando mal de la gente, inmediatamente establecemos el camino para que sea muy fácil que nosotros hablemos o que juzguemos a la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, muchas personas o grupos han criticado o han hablado mal de la palabra de Dios. Y el primer personaje que viene a mi mente cuando estamos hablando de criticar la palabra de Dios fue el faraón de Egipto, porque él creía que él era Dios también. Y dice, yo no conozco a ese Jehová, entonces voy a rechazar ese mensaje que Moisés trae. No podía aceptar el mensaje de Dios. Incapacidad para poder aceptar el mensaje de Dios. Pero el problema de esto es que dependiendo de qué nivel de liderazgo tengamos o qué nivel de influencia tengamos, nuestro rechazo de la palabra de Dios o el hablar mal de la palabra de Dios no solamente va a acarrear consecuencias para nosotros, sino también para las personas que están cerca de nosotros, para aquellas personas que lideramos o para aquellas personas sobre quienes tenemos influencia. Acarrea consecuencias graves, y lo vimos en la palabra de Dios, todas las plagas que tuvieron que pasar, hasta que el pueblo del faraón le dice, deja ir a este pueblo, porque al final, si no se van, vamos a terminar muertos todos.
consecuencias de rechazar la palabra de Dios. También Acab y Jezabel rechazaron la palabra de Dios. Y quizá alguien diga, ¿cómo es que uno puede rechazar la palabra de Dios? Yo no veo que Acab haya rechazado la palabra de Dios. Nunca tuvo el valor para enfrentarse a Jezabel. Siempre hizo lo que Jezabel le decía. Precisamente cuando nosotros no tomamos nuestra postura, estaba en una posición de liderazgo, contrario a Faraón. Él dice que pase lo que pase. Jezabel tenía rienda suelta para hacer todo lo que ella quería. Y al hacerlo de esa manera, no permitió que la palabra del Señor floreciera. Jezabel se oponía directamente a la palabra de Dios. No importa que Elías predicara en la forma en la que predicara, Jezabel nunca iba a entregarse a Dios, nunca iba a convertirse, siempre iba a estar en oposición en contra de Dios. Pero también entendemos que el primer antagonista que se opone a la palabra de Dios es Satanás. Y se opone Satanás por tergiversar la palabra de Dios, por confundir la palabra de Dios. Ya ves que la oposición no tiene que ser algo grotesco necesariamente, o algo agresivo como quizá podamos pensar. La oposición tiene que ver con que no cumplamos la palabra de Dios, con que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestras vidas. También podemos decir, bueno, si estoy en la iglesia, entonces de seguro me salvo de caer en errores, de oponerme a la palabra de Dios. Pero la verdad es de que estar en la iglesia tampoco nos guarda de eso si nuestro corazón no está en el lugar apropiado. Porque los fariseos y los saduceos, líderes espirituales, gente que entendía las escrituras, también se oponían a la palabra de Dios, se oponían a la palabra viviente de Dios. No podían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y la Escritura dice que esa oposición los llevó a ponerse en una situación donde no podían recibir la medicina que ellos necesitaban. Y Jesús les dice, bueno, si ustedes creen que saben cómo llegar al cielo, entonces pues sigan en ese camino en donde están. Y yo vine, dice, como médico a curar a los que están enfermos. Pero si ustedes dicen que están saludables y no tienen ningún problema que atender, entonces no les voy a atender. Jesús se enfrentó con los fariseos y los saduceos, y al final con poco éxito, porque fueron ellos los que le crucificaron. Se dan cuenta de las consecuencias devastadoras de criticar a los hermanos, porque nos lleva a criticar a la palabra de Dios. Pero también a lo largo de la historia ha habido pensadores críticos, porque nuevamente no es solamente en términos de agresividad, sino críticas a la palabra de Dios. Personas que a lo largo de la historia han criticado la palabra de Dios. Viene a mi mente alguien que se llama Friedrich Nietzsche. Quizá ustedes hayan escuchado de esta persona. Para él, según él, la ética cristiana o la moral cristiana era una moral de esclavos. En su manera de pensar, decía él, toda esa gente que está allí son ovejas tontas, no tienen la capacidad de pensar. Entonces, con ese deseo, y Dios no quiere limitar nuestra capacidad de pensar. Pero para él decía, yo voy a pensar en la manera que yo creo que es más apropiada. No tenía la capacidad de someterse a la palabra de Dios. Y al hacerlo de esta manera, al rechazar la moral cristiana, rechazó los valores como la compasión, como la humildad, como la igualdad. Y sus críticos, los críticos de Nietzsche, decían, sus posturas inevitablemente llegan a la conclusión de que realmente sí existe el concepto del superhombre. Fue él el que se inventó el concepto del superhombre, o como se dice en alemán, el Übermensch. El superhombre que crea sus propios valores. Yo no necesito aceptar los valores de nadie más, porque yo tengo la capacidad de establecer y definir mis propios valores.
Yo tengo la capacidad de establecer mi futuro, de definir mi futuro, y yo tengo la libertad de elección. Y es cierto que tenemos libertad de elección, pero la verdad que la palabra de Dios nos enseña es que es Cristo quien nos hizo verdaderamente libres. Y si el Hijo nos libertare, dice la Escritura, entonces seremos verdaderamente libres. Yo no creo que Nietzsche era libre para tomar sus propias decisiones. Creo que estaba esclavizado a sus propias maneras de pensar, en su incapacidad de poder entender la palabra de Dios y someterse a esta palabra. Nietzsche llevó a muchas personas a aceptar el concepto de la superioridad de ciertos individuos sobre otros. Y la palabra de Dios nos enseña. Yo imagino qué pensaría Nietzsche cuando él leía: no piensen más alto de sí mismos de lo que deben pensar. Y entonces él decía: bueno, yo soy un superhombre, entonces estoy por encima de todos los demás. Completamente contrario a la palabra de Dios. Fíjense que Nietzsche obviamente no apoyó el nazismo, pero sus ideas fueron manipuladas en el futuro por ideologías como la del líder de este país, que destruyó al país y que asesinó a miles de personas no hace mucho tiempo atrás. Fue Nietzsche también el que dijo en su crítica a la palabra de Dios que Dios había muerto. Y él está hablando de una pérdida de la fe en la moralidad. Claro, podemos entender. Él no tenía ninguna clase de fe, no tenía una relación con Dios. Por eso pensaba en las maneras en las que pensaba. Por eso tenía una postura que debilitaba los valores morales y espirituales. En su perspectiva, también decía él: yo como superhombre no creo que haya verdades absolutas, sino hay nada más interpretaciones. Él habla entonces, o sus pensamientos o ideas nos llevan a un relativismo extremo donde, hermanos, todo vale y se pierde toda base sólida para el conocimiento moral. ¿No les parece interesante a todo lo que nos lleva el estar criticando a nuestros hermanos y luego, obviamente, comenzar a criticar la palabra de Dios? Hoy en día también hay personas que se oponen a la palabra de Dios. Tenemos a personas que se declaran a sí mismas ateas o agnósticas y que no aceptan la palabra de Dios como divina. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos fue entregada para que entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que podamos tener una relación con Él, para que volvamos nuevamente a aquel que nos hizo, para que volvamos otra vez a nuestro Creador, para que estemos en comunión con Él, para que realmente nuestro futuro sea asegurado, para que verdaderamente alcancemos la vida eterna. Ahora, hermanos, yo quiero que entendamos algo en todo esto de criticar, porque las posturas de las que he hablado por acá no tienen que ver solamente con hablar mal en el sentido de insultar, sino que tiene que ver con críticas o con cuestionamientos o con interpretaciones diferentes de lo que dice la palabra de Dios. Cuando entendemos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, podemos captar entonces cuando hay una interpretación extraña de las Escrituras, porque la palabra de Dios va a confirmarse a sí misma. Vayamos al segundo punto, a la segunda consecuencia devastadora de hablar mal de los hermanos. Nos impide, hermanos, ser hacedores de la palabra. Leamos lo que dice en la segunda parte del versículo 11. Dice la palabra de Dios así: pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y quiero invitarles a que vayan a Santiago 1:22, porque Santiago 1:22 va a completar esta parte. Quiero que notemos algo importante en este segundo texto en combinación con el versículo 11 del capítulo 4.
¿Qué dice Santiago 1:22? Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué? Engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, cuando no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos o nos autoengañamos. Si hemos oído el concepto del autoengaño, nos autoengañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Escuchen esto, hermanos. Satanás ya no tiene que engañarnos. Ya nosotros nos autoengañamos. Él ya no tiene que hacer su trabajo sucio. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Hablar mal de los hermanos acarrea consecuencias devastadoras para nuestras vidas, nos pone en una situación vulnerable de autoengaño. Creemos que estamos en lo correcto cuando estamos engañados. Aceptamos como verdad o como verdadera una idea que es falsa. Nos impide, hermanos, recibir la ayuda de Dios. Porque en mi autoengaño no necesito de nadie más para tratar con el tema de la culpa, para tratar con el miedo, para tratar con la frustración. Deseo proteger mi autoestima, no sé cómo hacerlo porque estoy alejado de Dios, entonces me autoengaño. Y es una cura temporal para el dolor que puedo estar experimentando. Ahora, quiero preguntar algo, que todos sabemos la respuesta a esto, pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta sentirnos con vacío emocional y desconexión? ¿A cuántos de nosotros nos gusta experimentar dificultades en las relaciones? ¿A cuántos de nosotros le gusta sentirse limitado en su crecimiento personal? ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener una falsa sensación de bienestar? Estas son algunas, hermanos, de las consecuencias negativas del autoengaño. Nos sentimos desconectados, perdemos realmente el contacto con nuestros verdaderos deseos y nuestras verdaderas necesidades. Ya no sabemos exactamente lo que queremos y lo que no queremos. ¿Saben qué difícil y qué complicado es encontrarse en una situación como esta? Tenemos dificultad en las relaciones con los demás, porque el autoengaño inevitablemente va a limitar una comunicación honesta con los demás. Hermanos, el autoengaño va a limitar también nuestro crecimiento personal, porque no nos vamos a enfrentar a los desafíos. No vamos a aprender porque creemos que ya lo sabemos todo. No vamos a desarrollar nuestras habilidades porque ya llegamos a donde tenemos que llegar. Estamos autoengañados. En nuestra mente quizás seamos un superhéroe, como el que hablamos antes, un superhombre. En nuestra mente quizás seamos un Übermensch, pero la verdad es otra. ¿Cómo puedo reconocer si me estoy engañando a mí mismo? Yo puedo entender que me estoy engañando a mí mismo porque a veces no tenemos pero ni la menor idea de que estamos autoengañados. Y podemos reconocer cuando nos estamos engañando a nosotros mismos, cuando evitamos la realidad o cuando justificamos una acción. No sé si ustedes se han encontrado con personas que todo el tiempo están evitando la realidad. Se habla de las cosas como son y al finalmente se habla de otra cosa. Y te cambian de tema, y te cambian de tema, y te cambian de tema, y tú dices, pero este man no entiende la realidad. No la entiende realmente. Siempre va a estar cambiando de tema, porque está autoengañado. No quiere enfrentarse a la realidad. Le hablas a las personas y entonces que tienes que corregir tal cosa y se justifica. Y te da la razón número 1 y la razón número 2 y la razón número 3 y luego te llega a la razón número 25 de por qué está haciendo las cosas que está haciendo.
y no necesita entonces en su mente cambiar porque está autoengañado. Cuando estamos en esa constante de evitar la realidad o justificar nuestras acciones, podemos, hermanos, entender que nos estamos autoengañando. ¿Cómo puedo saber que estoy autoengañado? Cuando yo no cuestiono las cosas que creo. Fíjense que las personas que están autoengañadas constantemente están criticando a los demás, pero no pueden recibir crítica de los demás. Porque aunque se les presente la evidencia y los hechos de que están equivocados, continúan en su autoengaño. No, realmente el que está equivocado eres tú, no yo. Entonces no hay manera de que reciban ninguna forma de corrección. Entonces, si yo tengo la capacidad de criticar mucho a los demás, pero no me puedo autocriticar, seguramente estoy siendo engañado por mí mismo. Las personas que se autoengañan no aceptan sus errores y tampoco aceptan sus fracasos y por lo tanto no pueden crecer. No pueden crecer. Todo el mundo hace las cosas equivocadas, pero ellos lo hacen todo bien. No hay manera de agregarles algo porque, como dice Pablo, ya llegaron, ya lo han alcanzado todo. Yo creo que cuando alguien nos dice que busquemos ayuda y nosotros rechazamos esa ayuda, también es otra evidencia de que nos estamos autoengañando. Los patrones de autoengaño son evidentes para todos los demás, menos para la persona que está autoengañada. Por lo tanto, nunca va a aprender a desarrollar estrategias efectivas para superar su autoengaño. Y podemos tener todas las estrategias del mundo y presentar las estrategias a las personas que están autoengañadas, pero no podrán cambiar, porque están convencidos a sí mismos, se han convencido a sí mismos de otras verdades. Han ignorado la realidad, han ignorado las advertencias de Dios y también ignoran las consecuencias de sus actos. Pienso en alguien, para hacerlo más concreto y que hable más a nuestras vidas. El primer rey de Israel. ¿Se acuerdan quién era el primer rey de Israel? Era Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él estaba autoengañado. En su manera de pensar, él obedecía a Dios. Pero la Escritura nos enseña que abiertamente desobedeció las instrucciones de Dios. Y luego de desobedecer las instrucciones de Dios, Dios le dijo claramente lo que tenía que hacer y luego comenzó a justificarse. Y a mí siempre que leo ese texto, porque el profeta Samuel le presenta la evidencia y le dice, pero entonces, ¿cuál es ese sonido de ovejas que yo oigo? Porque se te dijo que no hicieras eso. ¿Qué es ese sonido de ovejas y de vacas? Porque Samuel pensaba que iba a hablar con un hombre que estaba en contacto con sus emociones, con un hombre que iba a poder escuchar la corrección. Y en lugar de ello, dice la Escritura que él dice, bueno, pero es que el pueblo me dijo que hiciera tales y tales cosas. Entonces le echa la culpa al pueblo y dice, no, yo estoy bien. Más bien estoy tratando de hacer algo bueno por Dios. Pero Dios le dijo que hiciera algo diferente. Pero en su manera de pensar y de justificarse, según él, está haciendo las cosas para la gloria de Dios, cuando realmente está haciendo las cosas para su propia gloria. Él lo hacía para que el pueblo lo quisiera más, según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entendemos que estamos autoengañados, como en el caso de Saúl, mostramos una obediencia parcial, o cuando usamos excusas para reemplazar la obediencia real. Cuando llegue el momento de ser confrontados y decir, ok, este no entiende con sugerencias, este no entiende cuando le hablamos las cosas y le hablamos con cariño y le decimos que estás equivocado por acá y necesitas mejorar acá, a este lo tienes que sentar y lo tienes que ver a los ojos como a un niño pequeñito y decirle, te equivocaste.
estás mal. Nunca va a entender. Sansón, hermanos, Sansón en la Escritura nos muestra otra forma de autoengaño, porque Sansón sabía que su fuerza venía de su consagración hacia Dios. Pero en la manera de pensar de Sansón, él decía: no voy a tener o no me voy a enfrentar a las consecuencias de mis acciones porque soy muy capaz. Todo problema que venga a mi vida, yo tengo la capacidad de resolverla, y en la manera de pensar de Sansón, sobre todo, tengo las fuerzas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No, mejor no muestro el bíceps porque yo no soy Sansón, ¿verdad? Pero imaginémonos a Sansón por aquí. Se tenía un bíceps así, ¿sí? Sansón ignoró repetidamente, hermanos, las señales de peligro en su relación con Dalila. Sansón es el tipo de personas que todo el mundo le dice: mira, no está bien lo que estás haciendo. Pero inevitablemente dicen: no va a pasar nada, no va a pasar nada, yo sé cómo es. Constantemente están jugando con el fuego porque se han vuelto expertos en manipular el fuego, pero de una de tantas se queman. Porque el que juega con fuego en algún momento se va a quemar. Sansón pensó que iba a salir ileso, aunque estaba comprometiendo su relación con Dios. Al final vemos la historia de Sansón, que fue capturado. Dios finalmente dice: él no va a entender si no experimenta las consecuencias de sus acciones. Entonces, cuando estamos experimentando las consecuencias de nuestras acciones, entendamos, hermanos, que es probable que Dios está permitiendo que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones para que despertemos del autoengaño. Lamentablemente para Sansón, a él le costó perder los ojos. Lamentablemente para Sansón le costó perder a su familia. Lamentablemente para Sansón le costó perder toda su reputación, le costó perder todo respeto, y lamentablemente le costó morir antes de su tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios le mostró misericordia nuevamente, porque tenemos a un Dios que es muy bueno realmente. ¿Sí? Si estás experimentando consecuencias en tu vida, probablemente te habías autoengañado. Y Dios nos dice en esta mañana: despierta del autoengaño. Sal de ese autoengaño. Porque si no, va a haber más consecuencias negativas. No porque Dios te quiera castigar, sino que te ama tanto que va a permitir que haya más consecuencias en tu vida para que entiendas que necesitas de Él. Al final, Sansón es traído delante del pueblo para que todos los filisteos se burlaran de él, y mientras se están burlando de él, él hace una oración. Y yo me imagino a Sansón, un hombre quizás muy fuerte en todo aspecto, pero al final está llorando y quebrantado y diciéndole a Dios algo como esto: Dios, he fracasado en mi relación contigo, pensé que no me iba a quemar al estar jugando con fuego, pero aquí estoy quemado, sin ojos, siendo maltratado, y yo te pido que me des la oportunidad una vez más de poder cumplir tu voluntad. Ahora, vamos a cumplir la voluntad de Dios cuando tenemos vida y cuando estamos libres, o vamos a cumplir la voluntad de Dios cuando estamos atrapados y no hay manera de que lo hagamos, y que vamos a experimentar aún consecuencias mayores. Dios escucha la oración de Sansón. Sansón salió de su autoengaño. Lamentablemente ya no pudo vivir una vida diferente que demostrara que había salido del autoengaño, pero entendemos que salió de su autoengaño. Lo que ocurrió es que él murió en ese momento. Se puso en los pilares de esa construcción, de ese edificio,
Y Dios le dio las fuerzas para poder moverlos, y dice que mató a muchos más filisteos de los que había matado en toda su vida. A personas importantes, a líderes importantes que estaban fastidiando al pueblo de Dios. Sansón, hermanos, se autoengañó al pensar que sus decisiones no afectarían su destino, pero sus decisiones afectaron su destino. Su vida terminó antes de lo que debía terminar. Yo creo que queremos nosotros ser la clase de personas que vive haciendo la voluntad de Dios, y que entendamos que nuestros días no están siendo acortados, sino que al contrario estamos haciendo la voluntad de Dios, y como ocurrió con aquel rey, Dios le dice: ya veo que tienes una actitud humilde, voy a darte 15 años más de vida. Amén. 15 años más de vida con mucha salud. Jonás pensó, hermanos, que él podía huir del propósito de Dios. Estaba autoengañado. Él pensó que iba a escapar de la misión de Dios. Y su autoengaño fue pensar que él podía evitar la voluntad de Dios para su vida. Realmente, si nosotros hemos dicho, escuchen esto, hermanos, si nosotros hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor, y hemos creído en nuestro corazón que Dios se levantó entre los muertos, entonces hemos experimentado la salvación. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, parte del amor de Dios para nuestras vidas es la corrección que Él traerá a nuestras vidas hasta que entendamos las lecciones que tenemos que entender. Para Jonás significó que iba a ser tragado por un pez. ¿Se imaginan lo que significa ser tragado por un pez? Para Sansón significó que al final tenía que pasar por una experiencia completamente sobrenatural, pero muy difícil. No estamos hablando de que un angelito se le apareció y le dijo todas las cosas buenas que iban a ocurrir. Estamos hablando que él, en el estómago del pez, pensó que estaba en el infierno. Pero al final cumplió la voluntad de Dios. Hermanos, Pedro también estaba autoengañado, porque Pedro dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero luego negó a Jesús 3 veces. El autoengaño de Pedro lo hizo subestimar su propia fortaleza espiritual. Pedro pensó que era más fuerte espiritualmente de lo que realmente era. Pedro pensó que no tenía que orar para resistir al enemigo. Y Jesús lo dijo: ora para que el enemigo no tome ventaja de tu vida. Pero Pedro, dice la Escritura, que se durmió en ese momento crucial en donde tenía que estar orando. Se durmió. Pensó que era más capaz espiritualmente de lo que realmente era y finalmente fracasó. ¿Cómo sé entonces que estoy engañándome a mí mismo? Sé que me estoy engañando a mí mismo cuando ignoro las advertencias claras. Hay personas alrededor de mí que me están diciendo que no haga ciertas cosas, y aunque escucho las advertencias, sigo en el camino en el que estoy, porque estoy autoengañado. Sé que estoy autoengañado cuando confío demasiado en mí mismo. No va a pasar nada. Tengo las fuerzas, tengo las capacidades, tengo las resiliencias necesarias para enfrentarme a cualquier problema. Y luego la realidad nos muestra que realmente no somos tan capaces como pensábamos y que en efecto necesitamos de la ayuda de Dios. Sé que estoy autoengañado porque justifico lo que sé que está mal. No me quiero enfrentar a las consecuencias. No quiero vivir las consecuencias de mis acciones. Mis acciones van a traer consecuencias a mi vida, pero como no quiero enfrentarme a esas consecuencias, lo voy a negar o justificar. Así sé que estoy siendo autoengañado. La última consecuencia devastadora de hablar mal de los hermanos. ¿Sabían todo esto? ¿Sabíamos todo esto? Que hablar mal de los hermanos nos lleva a todo esto. Hablar mal de los hermanos nos hace perder, según el versículo 12, nuestra identidad. Y dirá alguien: ¿y cómo pasa eso? Vayamos al versículo 12, por favor.
Veamos lo que dice Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero luego hay una pregunta de misericordia. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo creo que esta pregunta que Santiago nos hace acá es un llamado para que nosotros podamos reconocer la crisis de identidad en la que nos encontramos atrapados por causa del autoengaño. ¿Cómo sé que tengo una crisis de identidad? Quizá alguien diga, eso es para los adolescentes, para los niños. Claro, en lo biológico, en lo natural, pasamos por esas crisis de identidad. Los niños van creciendo y llegan a ser adolescentes y quieren hacerse más independientes. Entienden que tienen fuerzas para hacer más cosas que podían hacer que cuando eran niños, pero todavía no tienen la capacidad mental para tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, los adolescentes se encuentran atrapados en un dilema muy grande, que es la crisis de identidad. Y el dilema es que quiero comportarme como niño y tomarme las libertades de una persona ya mayor. Y cuando las consecuencias vienen a mi vida, entonces me porto como un niñito que necesita de toda la ayuda de los demás, porque no entendía realmente las consecuencias. ¿Qué dilema más grande, no es cierto? Entonces nos encontramos en esa transición. Y luego de la adolescencia para la edad adulta hay otro tipo de responsabilidades, como el convertirse en cónyuges, como formar una familia, y trae otro tipo de consecuencias. ¿Cuántos niños no han sido abandonados por padres, por madres, que han estado autoengañados, que han perdido su identidad, que por diferentes circunstancias, sobre todo adicciones y orgullo personal, ya tienen dificultad para definir quiénes son? Tiene dificultad para establecer claramente los valores que tiene. ¿Sabías que la crisis de identidad, porque a veces pensamos que tiene que ver con la duda de que quién soy yo meramente en términos de soy niño, joven o adulto, pero también tiene que ver con nuestra incapacidad de definir valores espirituales claramente? Nuestros valores van por todos lados. Entonces somos el tipo de creyente que está en el mundo en parte y que está en la iglesia en parte, porque tiene crisis de identidad, porque no sabe quién es, no puede definir valores, tiene dificultad también para saber cuál es su lugar en la vida, no sabe realmente cómo ser niño porque quiere ser adolescente. Es adolescente, pero quiere volver a ser niño otra vez. O es adolescente y quiere ser adulto, y cuando se enfrenta a los problemas de la vida adulta, mejor quiere convertirse en niño o en adolescente. Y por eso vemos a hombres y mujeres adultos biológicamente, pero que emocionalmente se comportan como niños chiquitos. ¿Sí? Vuelven otra vez. Es una regresión, porque es muy difícil enfrentarse a las realidades de la adolescencia o de la edad adulta. Crisis de identidad. Y esas crisis de identidad, hermanos, pueden pasar no solamente en el proceso del crecimiento biológico, sino en cambios importantes en nuestras vidas, como romper una relación con alguien, por ejemplo. Crisis de identidad. Cuando nos movemos de nuestro país para este lugar, cuando nos mudamos a este país, enfrentamos una crisis de identidad, sea que la reconozcamos o no. Cuando hay pérdidas significativas en nuestras vidas, podemos enfrentarnos a crisis de identidad. Y sé que me encuentro en una crisis de identidad porque tengo inseguridad y baja autoestima. Dependo mucho de la opinión de los demás. ¿Se han sentido o nos hemos sentido alguna vez donde nos importa tanto lo que piensen los demás que comprometemos nuestros propios valores morales?
simplemente para encajar en donde los demás están, para recibir la aprobación de cierto grupo de personas. Sé que estoy en crisis de identidad cuando no puedo tomar decisiones. Constantemente estoy dudando de lo que estoy haciendo. Y es tan sencillo como que salí de la casa un día, pero dejé la estufa encendida, y regresa y la estufa está apagada, y se va y dice, ay, ahora dejé la puerta abierta, y va y mira y la puerta está. Crisis de identidad. No puede elegir sus estudios, no tiene la capacidad de mantener un trabajo, se aburre rápido, ¿sí? No tiene la capacidad de mantener amistades y de definir metas personales, porque establecer metas personales es demasiado restrictivo. Crisis de identidad. La crisis de identidad me lleva a la ansiedad y al estrés emocional. Estoy preocupado constantemente. Tengo una sensación de vacío. Tengo un malestar interno que no lo puedo explicar. No sé si se han sentido de alguna manera, se han sentido de esta manera alguna vez. Crisis de identidad. Sé que estoy pasando por crisis de identidad cuando recibo una influencia excesiva de mi entorno. Quiero encajar por sobre todas las cosas, quiero encajar, quiero ser parte del grupo. No hablo realmente las cosas que están en mi corazón, las cosas que quiero, porque entonces temo de que la gente me vaya a rechazar y me hago presa fácil del mundo. Me acomodo con facilidad al mundo. No tengo la capacidad de decirle que no a las cosas del mundo. Crisis de identidad. Dificultad en las relaciones con los demás. Tengo un problema muy grande de establecer límites en mi vida. No puedo establecer límites en mi vida. Digo que sí cuando quiero decir que no, y digo que no cuando debería decir que sí. Todo el mundo desrespeta mis límites personales, y yo también desrespeto los límites de todo el mundo. Al final llego a la conclusión de que digo, es mejor que sea yo quien abuse, que sea las otras personas que me abusen y que crucen mis límites. Y ya me harté de que la gente esté cruzando mis límites, y ahora yo me convierto en una persona manipuladora y controladora y que traspasa los límites de todos los demás. Tengo dificultad para establecer relaciones sanas con las personas. No hay manera de que yo pueda crecer en la relación. Siempre me encuentro en lo mismo. Y estoy cambiando de lugar, estoy cambiando de trabajo, de iglesia, de casa, de vecindario. Escuchen, soy errante. Soy errante todo el tiempo. No tengo la capacidad de establecer raíces en ningún lugar porque estoy en crisis de identidad. Porque no sé quién soy y no sé lo que quiero. No puedo tener vínculos estables con las personas porque temo que cuando se acercan a mí me van a hacer daño. O porque le niego el amor a otras personas porque temo que inevitablemente la gente me va a conocer como realmente soy y voy a terminar solo o sola otra vez. Como siempre, estoy en un momento de crisis de identidad muy grande. Y para algunas personas el cuestionamiento es, ¿para qué vivir? Job lo dijo, ¿no es cierto? Al final Job dice, yo maldigo el día en que nací. O sea, ya perdimos el deseo de vivir. Y quienes se han enfrentado a la depresión saben lo que significa estar en esa condición. Estamos en una crisis de identidad tan grande que sentimos que ya no hay razones para vivir. Y no importa las victorias que Dios traiga a nuestras vidas, si no salimos de la crisis de identidad, no va a significar nada para nosotros. Elías se enfrentó a todos los profetas de Baal y tuvo una gran victoria espiritual, pero en su momento de crisis de identidad, él huye de Jezabel. No sé para qué vivo, mi vida no tiene sentido y no tiene dirección. Al final, lo que quizá voy a hacer es que mejor me quito la vida, porque ya para mí no hay
no hay salida. Moisés vivió una fuerte crisis de identidad. Nuestros hijos y nosotros mismos acá como inmigrantes podemos enfrentar una crisis de identidad como la que experimentó Moisés. ¿Se imaginan lo que significa ser de la clase de los esclavos, pero por la misericordia de Dios para en la corte del faraón? Entonces él es un inmigrante, pero está en una posición de autoridad. Cree que va a ser el salvador del pueblo que está allí. Yo imagino que al final creo que entendió sus raíces y quién era realmente, y decide identificarse con el pueblo, pero al final comete un crimen que hace que huya del país. También nuestros hijos pueden enfrentarse a esa crisis de identidad, porque van a vivir en hogares que son hispanos o latinos, porque nosotros venimos de América Latina, pero van a ir a la escuela a encontrarse con amigos que hablan en alemán y que también son de otras culturas. Pueden experimentar esa crisis de identidad. Sé que estoy en una crisis de identidad cuando no me enfrento a los problemas, sino que huyo de los problemas. Moisés huyó al desierto, y ahí en el desierto él piensa que, bueno, el escapismo, según él, va a resolver sus problemas, pero déjame decirte que el escapismo no va a resolver tus problemas. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés responde con inseguridad. ¿Quién soy yo?, dice él, para poder ir. Hermanos, la identidad de Moisés estaba dividida entre dos culturas. Y cuando llegó el momento de la verdad, fue incapaz de aceptar el llamado al liderazgo de Dios por un momento. Hasta que Dios tuvo que hablar un poquito más serio con él. Y finalmente él acepta el llamado de Dios para su vida. Gedeón también pasó por una crisis de identidad muy grande. Fíjense que Gedeón pensaba que él era insignificante. Si tú crees que eres insignificante, o en las palabras de Gedeón, yo soy el más pequeño de mi familia. Yo soy el bebé de la familia, soy el bebé de la sociedad, soy el juguetón que nunca nadie toma en serio. Entonces vamos a dudar de los propósitos de Dios. Vamos a vivir con un sentido de insignificancia en nuestras vidas, porque estamos pasando por medio de una crisis de identidad. Y cuando Dios nos llame para cumplir el liderazgo que Él tiene para nosotros, porque ciertamente Dios tiene liderazgo para cada uno de nosotros, vamos a ser del tipo de personas que no es como Isaías, que dice: mándame a mí, Señor, yo quiero ir, yo estoy listo para ir. Y no es que él se creyera que era muy capaz, simplemente él decía: Dios, yo estoy en comunión contigo, estoy en una relación contigo todo el tiempo, yo quiero ir, entiendo la misión, la conozco, sé lo que me voy a enfrentar y con tu ayuda lo haré. Pero Gedeón dijo lo contrario. Gedeón es el tipo de personas que comienza a pedir señales y confirmaciones. Que el paño se ponga primero de este color y que se ponga del otro lado. Vamos a convertirnos en personas como Gedeón, todo el tiempo pidiendo señales, cuando Dios ha sido claro en lo que debemos hacer, pero necesitamos una señal para que sepamos que realmente es Dios y no soy yo. Crisis de identidad. Y Dios te da la señal y comienzas a caminar, pero cuando vas por allí otra vez, esa crisis de identidad te dice: no, pídele otra señalcita a Dios. Y le pides otra y otra, y al final de señal en señal te vas y nunca logras alcanzar lo que Dios te ha llamado a hacer. Esa crisis de identidad, esa inferioridad, esa falta de seguridad personal, solamente el Espíritu Santo la puede eliminar de nuestras vidas. Amén. Y se elimina cuando tomamos pasos de fe para aceptar el llamado de Dios a nuestras vidas. No es huir del llamado de Dios, no es pedir 50,000 señales para hacer alguna cosita chiquitita. Y Jesús lo dijo, y Santiago lo dice también: muéstrame tu fe, dice, con tus acciones. Sí, tú dices que tienes fe y entonces, pero yo no veo, realmente no veo tus acciones. Y dice Santiago: bueno, yo te voy a mostrar mi fe con mis acciones. Entonces que haya una correspondencia entre lo que digo y lo que hago. La crisis de identidad de Sansón era su inferioridad y su falta de seguridad. Pablo pasó por una crisis de identidad también, y vamos terminando con esto.
Antes era perseguidor de la iglesia y estaba convencido de que estaba haciendo las cosas para Dios. Como quizá algunos de nosotros estamos absolutamente convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos lastimando a otras personas. Estamos lastimando a otros hermanos en la fe. Pero creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Él pasó por una crisis de identidad religiosa, donde vivía en una rigidez tal que no podía permitir que el Espíritu de Dios realmente lo guiara como tenía que ser guiado. Y Jesús quería cambiar ese guión en la vida del apóstol Pablo, y se le aparece en el camino a Damasco y le dice: mira, voy a cambiar un poquito cómo son las cosas para ti. Me voy a revelar a ti. Y él dice: ¿y quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora voy a comenzar a darte instrucciones. Y se abre el panorama para que el hombre que antes perseguía a la iglesia comience a escuchar de Dios de una manera diferente. Porque ciertamente, como Saúl, también nosotros podemos escuchar de Dios a través de las Escrituras. Y ese siempre va a ser nuestro punto de partida. Pero luego Dios comenzará a ayudarnos a interpretar mejor las Escrituras para que alcancemos mayor libertad. Y va a ocurrir en nosotros algo como lo que ocurrió en los discípulos de Jesús. Vamos a llegar a entender que no es la letra de lo que está allí, sino el espíritu de lo que está escrito. Y vamos a ser discípulos al estilo de los discípulos de Jesús. Porque Jesús decía: saben que fue escrito tal cosa, pero yo les digo. El Espíritu Santo nos comenzará a mostrar cosas en la Escritura que no van a contradecir la Escritura. Eso debo decirlo claramente. Que no van a ser revelaciones y cosas locas, sino que va a ser una confirmación de lo que está en la palabra de Dios. Que logremos captar el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios nos quiere comunicar. Entonces, hermanos, esto de hablar mal de las personas realmente trae consecuencias devastadoras. ¿Cómo sé que estoy pasando por una crisis de identidad? Sé que estoy pasando por una crisis de identidad cuando no me siento capaz de hacer las cosas. Tengo todo lo que se necesita para hacer algo, pero siempre estoy dudando de mis capacidades. Sé que estoy pasando por una crisis de identidad porque mi pasado siempre está chocando con el llamado de Dios y con el futuro que Dios tiene para mí. Ciertamente, dice Pablo, enfócate en las cosas que vienen. No es que neguemos el pasado, pero hay gente que no ha logrado superar su pasado y no se pueden proyectar al futuro que Dios tiene para sus vidas, porque el pasado constantemente está chocando con el llamado de Dios para ellos. Sé que estoy pasando por una crisis de identidad cuando dudo quién soy. Y la duda más simple y más compleja que el enemigo puede poner en nuestras vidas fue lo mismo que él quiso hacer con Jesús. Él le dijo a Jesús: si eres realmente hijo de Dios, entonces vas a hacer esto y aquello. Satanás va a venir a tentarnos y a decirnos: si realmente eres hijo de Dios, escuchen, cuando entres en esa discusión, llevas de perder. Jesús venció a Satanás porque era absolutamente guiado por el Espíritu Santo. Pero si entramos en esa conversación con Satanás, cuando estamos pensando, bueno, los hijos de Dios, o si soy hijo de Dios, yo estaría haciendo esto, o debería hacer lo otro, como hijo de Dios, y al final te das cuenta que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, y Satanás dice: entonces realmente no eres hijo de Dios. ¿No has podido dejar ese pecado que te acusa? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios si realmente fueras hijo de Dios? Ya ese pecado, esos pecados estarían en el pasado. Y Dios nos quiere recordar en esta mañana que Él tiene el poder para sacarnos de cualquier crisis de identidad en la que nos encontremos. Amén. Sea una crisis de identidad producida por nuestro pasado, por nuestras inseguridades
o por la razón que sea, Él tiene el poder para sacarnos de cualquier crisis de identidad y llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos, en donde tengamos una relación saludable con Él y en donde avancemos en la vida con un sentido de confianza en Él. No es en todo lo que yo puedo hacer, sino en Cristo que me fortalece. Oremos, Padre, oremos, hermanos, al Padre Celestial. Señor, queremos darte